¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Visión Política. Hoy estamos transmitiendo de un lugar distinto, en Culiacán, Sinaloa, México. Un lugar muy importante para nuestra ciudad, conocido como Quiché Bistro Café en Bar. Quiché Bistro Café en Bar es un restaurante con cocina mediterránea donde se conjuga el arte culinario de Francia, España, Italia, México y muy particularmente Sinaloa. Sinaloa, para todo el mundo, tiene una gastronomía riquísima y creo que la gente que ha venido a Quiché sabe de esto. Quiché está ubicado en Culiacán, Sinaloa, en el corazón histórico de nuestra ciudad, en Vicente Riva Palacio y calle y General Ángel Flores, a contraesquina del viejo edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y a las espaldas de este restaurante también está otro edificio histórico, lo que fue el Congreso del Estado. Hoy estamos aquí ubicados, muy agradable, una cocina deliciosa, un trato muy amable. El tema de hoy es un tema delicado con ciertos tabú, un tema que de pronto no se quiere abordar, sobre todo por la clase política mexicana. Algunos lo han abordado con populismo puro, porque desconocen, no existen estudios reales, no existe trabajo científico, simple y sencillamente buscan el apoyo de ciertos grupos o de las masas. El tema es la legalización de la marihuana. Yo soy Miguel Ángel López, mis compañeros Javier Ramírez, bienvenido. Igualmente Miguel Ángel, Carlos Báez y a todos por acompañarnos como siempre. Carlos Báez, el tema da mucho de qué hablar legalmente, popularmente y más. Así es, ya estamos listos para dar que hablar con un tema seguramente muy delicado. Por nuestra parte analizaremos las iniciativas que ya tocan la puerta en el Congreso de la Unión para legalizar el consumo de drogas en México. Desde 1919 se habla de la marihuana en lo que viene siendo el cultivo, el consumo en nuestro país. Políticos van, políticos vienen, pero de pronto unos a favor, otros en contra, Javier, igual que el periodista también, algunos a favor, otros en contra. Creo que es un tema, Miguel Ángel, Carlos, que va a generar mucha controversia porque hay, como ya lo comentabas, una gran cantidad de personas que están propiciando que esto se discuta para tomar una decisión, y esto, bueno, en las cámaras se está viendo. No es un tema acabado, hay que decirlo, cada vez salen más puntos a tratar, a analizar. Lo cierto es que el uso, en el caso de la droga como es la marihuana, que es un estupefaciente, es un asunto, es un tema que data desde hace ya buen tiempo, desde la colonia. Entonces hay mucho material que abordar porque cronológicamente ha habido cambios, ha habido opiniones diversas y aquí lo vamos a estar viendo. Los países, Carlos, algunos pues tienen cultivos de marihuana, el consumo es en todo el mundo. Ahí de pronto volteamos a ver a nuestro país, pero nos comparamos con otros en algo parecidos, en algo pues totalmente contrarios. Sí, los países que ya han avanzado en la legalización del consumo de marihuana o comercialización de alguna droga, indudablemente están dando ya el ejemplo, pero también mucho de qué hablar y mucho en qué pensar en México, porque la principal responsabilidad de lo que pueda ocurrir en México si se legaliza o no este paquete de iniciativas que ya está en el Congreso de la Unión, tendría mucho impacto social porque no sabemos si ya México esté preparado, cuáles serían los alcances, cuál sería el beneficio, el impacto, a quién beneficiaría la legalización de la marihuana como industria o qué tanto perjudicaría en un momento dado a la sociedad, sobre todo a la juventud, donde indudablemente en México no existen programas preventivos que puedan orientar al joven para que no consuma drogas, o también no existen centros de readaptación o de rehabilitación por parte del Estado para en un momento dado atender esta problemática en materia de salud. Yo creo que este punto es muy importante. En el mundo existen dos drogas autorizadas por todos los países, es el alcohol y el tabaco. Hoy en día los grandes tabacaleros y los grandes empresarios del alcohol se han opuesto a la legalización de la marihuana en muchos países. Tanto es así que solamente un país la tiene legalizada. En diciembre del 2013, Uruguay, con su presidente Mujica, se atrevió a legalizar la marihuana. Ha establecido despachos, tiendas, abarrotes para la venta del cannabis en una venta máxima de 40 gramos por mes. Eso te habla de que él está trastocando
de pronto ciertas costumbres en el mundo. Sí, lo comentaba Carlos, y eso es lo que debe pues invitarnos a reflexionar, y a las personas que nos ven y nos escuchan, pues formarse un punto de vista, una opinión. Se tocaba el caso de, bueno, cómo hay esa polémica si perjudica o beneficia a la población. Ya no digamos a las empresas, a los comerciantes, a los grandes empresarios, que son en un momento dado quienes van a apostarle a eso, Sí. ¿no? En el caso de la industrialización, porque yo ya comentaba, es un tema que viene desde la colonia, el cómo tratar este asunto en el caso específico de la marihuana. Hay ya planteamientos que hablan del tratamiento médico, que así se ha legalizado en algunas partes del mundo, ahora mismo enfrente, acá en Estados Unidos, y hay otros que hablan como un pues producto nocivo para la salud. Ahí está la atorada de la polémica. Para que la sociedad sepa, el PRD, el PAN y el PT fueron los que presentaron ya iniciativas en el gobierno del Distrito Federal, más bien ahí Ahí empezó. en el Congreso del Distrito Federal, pero ya se hizo una propuesta este 14 de marzo pasado por parte del Partido de Acción Nacional, el PRD, en el Senado de la República, donde se busca que a través del Congreso de la Unión se legalice. Pero ¿qué es lo que buscan los diputados? Que se le permita al consumidor de drogas tener en su consumo, en su bolsa, no los 50 gramos o 0.5 gramos de cocaína y los 3 gramos de marihuana, sino que se multiplique, que sea mayor la posesión que tenga el consumidor. Se busca también, por supuesto, despenalizar y buscar que no sea delito grave y que muchos de los que se les encuentre dosis mayor puedan salir con una libre bajo fianza, con una mínima sanción, y despenalizar poco a poco este asunto que hasta este momento es un delito, para que el consumo pues obviamente se dispare. Como en otros países, siento que esto sería muy riesgoso. De momento no estaríamos preparados para que en cada esquina haya una tiendita regularizada para la venta de drogas. Se me hace a mí que México no está preparado. Creo que los países que ya tienen esta avanzada no les está yendo bien. A ver, para empezar, yo siento que esos diputados que la proponen, del PAN, del PT, del PRD, son diputados inconscientes, populistas, poco conocedores del tema. No están preparados para eso, buscan el populismo. En el año 2010, el artículo 479 en el Distrito Federal abrió el mercado a que tuviera la posibilidad de que no sea penalizado una persona que porte marihuana para su uso personal comprobado, un adicto. Es decir, no estamos hablando de que cualquier muchacho tendría que traer marihuana, tendría que ser un adicto comprobado. Pero eso es una discusión que ellos la guardan, la esconden, porque la llevan a los terrenos electorales. Por eso digo que son inconscientes. Estoy de acuerdo que sí, ¿verdad? fíjate, es un asunto meramente electoral de estos partidos, porque indudablemente tratan de encontrar el gancho entre la población joven y fomentar, azuzar, llevar al joven a decir que la venta de drogas, el poseer drogas, no debe ser un delito. Pero aquí no solo hay que criticar el hecho de que los diputados inconscientes, y probablemente a lo mejor la consumen algunos de ellos y Los piensan federales, que es normal, los diputados federales y también los del gobierno del Distrito Federal, pues estén fomentando esta cultura en México, donde probablemente en un futuro pueda darse, pero siento que la sociedad no está preparada para eso. Está tan poco acabado este tema que el propio mandatario del gobierno del DF está en contra del planteamiento del PRD, que es el partido que lo lleva. Sí, son contrarios. O sea, quien gobierna y quien en un momento dado plantea líneas y cabildea para lograr algo en beneficio de la sociedad, aparentemente, como lo plantea el PRD en su iniciativa, está en contra. Entonces ahí ya hay una polémica que no va a llevar a buen término. Y ahí vamos a estar enfrascados, ¿eh? Dos expresidentes de México, después de concluir su mandato, han abierto la boca diciendo que se debe legalizar. ¿Por qué en su administración no lo legalizaron? Hablando de Ernesto Zedillo Ponce de León y hablando de Vicente Fox Quesada. Ellos, después de terminar su mandato como presidentes, exponen que se debe legalizar. ¿Por qué no lo hicieron cuando ellos mandaban? Yo le veo un punto muy relevante aquí en cuanto al pronunciamiento de Vicente Fox. Vicente Fox quiere convertirse o pretende convertirse en el empresario de la marihuana en México.
y no es otra intención más que de tratar de arrebatarle a la delincuencia organizada esa concesión que tiene México para la venta, comercialización, elaboración, procesamiento de droga, que es ilegal. ¿Qué quieren los empresarios? Vicente Fox es un gran visionario de la Coca-Cola, de la comercialización. Entonces está viendo que la droga puede ser un mercado grande que puede él arrebatarle a la industria del narcotráfico, porque la industria del narcotráfico es una empresa tan gigante, tan enorme en el mundo, que en México se ha prácticamente instalado, y obviamente empresarios visionarios como Vicente Fox están pensando en decir, legalizamos la marihuana o la droga y convertimos ese negocio en empresa de particulares o de capitalistas. Carlos, así lo veo yo. Carlos, hay antecedentes en Europa, en países que ya tienen tiempo ya permitiendo la comercialización de, el caso específico, la marihuana. O sea, no es penalizada, no está legalizada, es diferente, ¿no? Pero Fox Permiten quiere su la venta, franquicia, su quiere consumo, tener su propia franquicia, eso Es lo pienso que yo. te digo, Fox quiere su franquicia. no está legalizada, Así es. es la confusión, Así es. no es penalizada. Caso concreto de Holanda, que tiene pues públicamente esos coffee shop para la venta de un cigarrito de mota y tranquilo del coffee shop, Sí. llegas, lo compras y no hay problema, pero el narcotráfico es penadísimo, llega a ser hasta cadena perpetua en Holanda. Estamos hablando en un país sumamente avanzado, muy distinto a México, donde aquí lo que primero tiene que atacar el gobierno, tiene que ser realista, es la educación. En el momento tenemos una educación sumamente pobre, donde los maestros desconocen los planes de estudios, cómo los van a impartir ante los jóvenes. Hace poco platicaba con un sacerdote en Culiacán, y yo le tuve que reconocer, le dije que para mí las personas más capacitadas para impartir una clase son los sacerdotes. Los maestros hoy están muy lejos de su nivel, y eso nos habla de que no podemos legalizar una droga más. Ya tenemos el tabaco y tenemos el alcohol, tenemos una gran cantidad de accidentes. Legalizar la marihuana es abrir a que los jóvenes que no la consumen, la consuman. Es más fácil, Bueno, ese es el tema. es más fácil no penalizar. Es más fácil no penalizar. Yo creo que nomás antes de terminar eso... mi idea. Deja nomás terminar mi idea, Ok. Carlos. Permíteme. Primero te doy no vaya a ser que y a ti también, ¿no? O sea, por aquello de que... ¿Qué es esto? Bueno, vamos a presumir que es eso. Pues si tuviéramos leyes más abiertas, ya eso estuviera permitido, porque es una cantidad permitida para el bolsillo. ¿Dónde lo conseguiste? ¿No? Entonces, donde quiera se puede conseguir, hay que decirlo. En Sinaloa tenemos años produciendo grandes cantidades de droga, hay operativos y hay confiscaciones de droga. Hemos visto incineraciones en el colegio militar, acá en la 9ª zona militar, y no podemos negar que la marihuana, por lo pronto, es un gran problema para los gobiernos de México. El problema es que no podemos separar en México la droga, el uso de las drogas, con la violencia y con la parte ilícita. Somos ejemplo, tenemos un capo que es ejemplo a nivel mundial. Entonces no podemos hablar de que esto es un tema fácil. Yo creo que antes los diputados deben de analizar cuánta gente muere por el consumo de drogas en este país. Para empezar, los diputados tienen que educarse, no tienen educación, no tienen capacidad. Necesitan Para saber, empezar. en el caso de Sinaloa, 2 de cada 10 jóvenes mueren No, por cerebro. consumo de drogas o por el uso de drogas en accidentes carreteros o en vialidades. 2 jóvenes más van a la cárcel por cometer un delito por el uso de drogas, por estar o drogados. Esto es muy grave. En Sinaloa la situación es tan difícil como en cualquier parte del país, y yo creo que la legalización del consumo de drogas es serio. Pretenden los diputados modificar la Ley General de Salud, pretenden modificar el Código Penal para bajar las penalidades, pretenden aplicar la libertad bajo caución, convertirla en delito menor la posesión de droga en México, y yo creo que esto es muy delicado. No podemos hablar de que esto es un tema fácil. Yo creo que debemos analizarlo con mucha profundidad. Es tan inepto, por no decirle de otra forma, el pensar de nuestros diputados federales, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, su pensar es tan inepto, que en lugar de encontrar una forma lógica, crearon la ley la ley del crimen organizado. ¿Se me hace tan estúpido esto? Por favor, cuando tienes una ley general de salud, que el tema es salud, y el tema de la salud parte de la educación, y la educación es responsabilidad de los gobiernos. En México, la gran mayoría de jóvenes
que empiezan a fumar marihuana entre los 11 y los 15 años nace por un problema en el hogar, por una familia disfuncional, por un hogar quebrantado, por un hogar sin valores, por un hogar sin educación, donde el gobierno tiene toda la responsabilidad porque no cumple y el presupuesto desaparece. Son los grandes temas, pues es donde estamos atorados. No es tan fácil como plantea el PRD subir los gramos de consumo mínimo por persona, permitir que se comercialismo. Es populismo de esos tipos. El problema en México, y yo lo he sostenido, es que tenemos un rezago cultural comparado con Europa. Nos llevan, ¿cuánto tiempo tienen de habernos conquistado? 500. Digo, luego contra Estados Unidos, una organización social muy distinta, donde apenas llevan 2 estados que permiten la venta, y 20 decías. La venta recreativa. Así, recreativa, sí, y 20 para uso medicinal. Para uso Hay estudios medicinal que hablan desde hace ya años que todavía no sirven para permitir que se permita, la redundancia, para que se legalice en México. Al grado tal que se dice que la marihuana, por ejemplo, es menos adictiva que el alcohol y el tabaco, ya se comentaba. Sí. Entonces estamos atorados en temas tan irrisorios. Imagínate, ¿no? En México desde 1917 en la Constitución, el artículo 10 constitucional, Postrevolucionario. en el artículo 10 dice que todo ciudadano mexicano puede poseer o portar un arma de fuego para su seguridad y su legítima defensa. Obviamente hay ciertos filtros para que usted pueda tener un arma de fuego. Y sin embargo en México estamos poblados de armas, por todos lados entran las armas y hay una matazón de gentes por todos lados. La delincuencia ha crecido. Joven, imagínate que existiera un articulado, que existiera un articulado que dijera: todo ciudadano mexicano puede poseer o contar para su consumo medio kilo de marihuana y medio kilo de cocaína y tenerla en su casa sin ningún alcance legal, con el efecto de que los niñas tengan el alcance cerca la droga, como el kilo de azúcar, como el kilo de sal que tiene uno en su casa. Bueno, siento que debemos revisarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Pues esos estudios son frenados por los que venden el tabaco, por los que venden el alcohol. No quieren que se hagan públicos, porque si la marihuana la industrializas, le quitas la sustancia más tóxica, más dañina, probablemente pudiera ser una sustancia distinta. El THC, el tetrahidrocannabinol, es el nombre científico. ¿Cómo? Tetrahidrocannabinol, o conocido como THC, es la sustancia dañina que afecta el cerebro humano. Si la industrializas y le sacas esa sustancia, probablemente sea distinto. Pero igual ya no tiene el mismo efecto. Bueno, ese es el detalle, ¿no? Pero vamos con el alcohol. El alcohol puro te mueres. Estamos atorados en lo científico. No nos vamos a hacer análisis de química aquí. Vamos a hablar del impacto social que esto tiene. Estamos atorados. Sería terrible. Estamos atorados en 3 temas fundamentales. En el asunto de lo jurídico permitido. En el asunto social, que todavía no podemos, definir cosas como el alcohol, ¿no? Que tenemos graves problemas. Y tenemos el otro tema, el asunto técnico de la tecnología y el mundo científico para llegar a ese extremo. Pues no podemos, estamos a todos. Yo pregunto, ¿ha bajado el consumo de alcohol con abrir tantos expendios? No. Ok, 1492 llega la primera mata de droga, la cannabis, a través de los barcos de Cristóbal Colón. Llegan a través de algo que es muy parecido, no sabemos, el cáñamo, de ahí viene la otra parte, que es la hoja, y la droga, que es la marihuana. Otra pregunta, ¿se ha bajado los homicidios en México con regular control de armas de fuego? De ninguna forma. ¿Ustedes creen que la marihuana y la droga va a reducirse el consumo y el narcotráfico va a desaparecer porque regularicemos la venta de la marihuana? No, los diputados proponen que con eso atacan el narcotráfico. A lo mejor la venta ilícita. A lo mejor sí, pero van a promover el consumo. O sea, en lugar de un México de narcotraficantes, pudiéramos tener un México de marihuanos o de consumidores. El tema social que implicaría esto sería terrible para un país de tercer mundo como es México. Nosotros no podemos seguirle el rollo a los polacos que dicen que estamos en primer mundo. No es cierto. Ellos creen que porque te venden las hamburguesas McDonald's ya están en un primer mundo, cuando tenemos una alta corrupción, tenemos una incapacidad gubernamental terrible, tenemos una falta de educación, y socialmente impacta en lo más negativo
si se abriría la venta Yo de la propongo marihuana. que los diputados que presentaron esa iniciativa en el Congreso del Distrito Federal y el Congreso Federal se les haga un antidoping para ver que realmente cuál es el interés real que tienen ellos. No, a mí se me hace que algunos o varios pueden hacer hasta No, consumidores. un antidoping, yo creo, y un estudio neuronal, porque el cerebro no creo que estén muy completos, o sea, la verdad, no saben lo que están diciendo. Se tiene que atacar primero la educación, en lugar de gastar tantos millones en armamentos para atacar el narcotráfico, tiene que haber programas de prevención de consumo, prevención de cultivo, preventivo los programas, ahí es donde se tiene que invertir. El gobierno lo justifica utilizando armas, pero muchos políticos inmersos en las grandes esferas de gobierno, en los municipios y en los estados, son parte de esos grupos delincuenciales que se dedican al cultivo y a la venta y el trasiego de enervantes. Dice que el ser humano es contrario a todo, el ser humano como individuo. Cuando está prohibido el uso de algo es cuando más lo consumimos, más lo buscamos y más problemas generan una comunidad, sí, como la sociedad misma. Entonces la droga, mientras no aterricemos algo en concreto y esas iniciativas no se concreten, vamos a tener ese problema y los jóvenes van a estarlo buscando como cosa prohibida. Otro dato. México está en el 7º lugar de muertes por uso de drogas. En México se muere más gente por uso de drogas que cuando Irak o Irán estuvieron en guerra. Esto es tan lamentable, tan grave, que indudablemente no creo ni pienso que sea la salida, la liberación o regularización del consumo o venta de drogas Regulación. en México. Regulación. Sí. Porque esto impactaría indudablemente en un consumo enorme y por supuesto un despegue de la delincuencia al por mayor. Esa es mi visión. O sea, yo creo que culturalmente no estamos preparados los mexicanos para eso. Imagínate que te llegue tu hijo y te diga, papá, préstame una feria para ir a comprar un churro de mota. O sea, si nos asusta, si nos dice que quieren comprar un six-pack, una caja de cigarros, pero ¿por qué? No le damos, ¿verdad? Al contrario. Entonces, ¿por qué tanta insistencia de algunos diputados federales y senadores populistas, inconscientes, inmorales, en legalizar la marihuana? Por favor, quémense la que ustedes quieran, háganlo, pero así no, así no. Hay una idea aquí que no hemos visto. ¿A quién beneficia esto? ¿No? Yo estoy advirtiendo ¿sí? que si se legaliza estaríamos abriendo un mercado más para la industria, es decir, para el capital, para el empresario. A la como corrupción, Vicente Fox, a la corrupción, crecerían empresas Dejarías de industriales. invertir lanas, Sí. mucho dinero en la parte de la Así como, vigilancia. mira, así como ¿no? hay procesadoras de tomate, procesadoras de pepinos, procesadoras de calabazas y de papas, iba a haber procesadoras de marihuana, procesadoras de empresas relacionadas con la droga. Entonces, yo creo que no es el momento y no creo que esto llegue ni deba llegar a México. No. México es un país de gente buena, trabajadora, sana, bien nacida, pero no creo que por gente de esa naturaleza enferma que busca probablemente encontrar un nicho de capital y arrebatarle el narcotráfico, esa gran industria, no creo que sea la salida. 1712, el uso médico de la marihuana, por lo pronto, a través del cáñamo, aparece en el primer libro de medicina de una persona. Y luego, un poeta, al morir, declaró que él era asiduo consumidor de la marihuana. Desde entonces, Bueno, 1712. es que hay muchos, No hemos terminado. hay muchos intelectuales, Propuesta. hay muchos Propuesta. intelectuales que Seguir. ocasionalmente Seguir. la han consumido. Seguir revisando este asunto, deteniendo con seriedad, objetividad y apegado a las costumbres de México. Propuesta es que el ciudadano le insista a la clase política, desde los municipios, en que se pongan a estudiar, en que se pongan a ver el fenómeno, analizarlo y hagan estudios reales de prevención para el consumo de la marihuana y de otras drogas. Que hagan estudios reales en lugar de invertir en armamento, que provoca muchas muertes. Creo que tiene que ser programas preventivos. La educación es la base. La educación nos va a llevar a eso. Pero si tenemos políticos no educados, políticos inmorales, políticos incapaces, difícil pasar el charquito ese.
Bien. Mi ¿Verdad? propuesta es un gran debate nacional, pero un debate no manipulado. No, yo no lo llevaría al debate, No. el país no está preparado. No, un debate en quienes están al frente de las instituciones de salud. Incluso la ONU acaba de declarar que se corre un enorme riesgo en México si se legaliza la marihuana, y sobre todo porque la primera puerta que ya se abrió Ojo. para iniciativas de esa naturaleza fue en el Distrito Federal. Finalmente, para irme, tenemos el problema de la marihuana y el asunto de la legalización, pero hay otras drogas, las sintéticas, que están causando Eso peor. serios problemas, y es otro Peor. tema. El gobierno no está actuando. Nuestra propuesta, creo que coincidimos los tres, es que el gobierno se ponga a trabajar en programas preventivos, la educación. Nos tenemos que ir, el tiempo se ha terminado, y pues un agradecimiento a la gente de Quiché Bistro Café Bar, que nos ha dado un cobijo hoy. Recuerde usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo, Quiché Bistro Café Bar está en Culiacán, Sinaloa, en el corazón del centro histórico de nuestra ciudad. Muy agradable lugar, muy rica, ya ve usted los platillos, muy rica la cocina. Nos tenemos que despedir, Javier Ramírez. Yo me despido diciéndoles que hoy es Día Internacional de la Internet Mundial, Día Internacional Mundial de la Internet, y un saludo a los alumnos de la Universidad Golfo de México que nos han invitado para explicar parte de lo que es la comunicación moderna y televisión por Internet a través de Visión Política. Licenciado Carlos Báez Montes, nos tenemos Bueno, que ir. concluyo con que prevenir es lo que vale. Los padres de familia tienen la última palabra. Cuiden a sus hijos y cuídense ustedes mismos. Totalmente, hay que aportarle al núcleo familiar, porque de ahí se desprende la gran mayoría de estos problemas. Miguel Ángel López, su servidor amigo. Antes quiero recordarle que estamos llegando, pues gracias a una producción muy importante. En la dirección general, Celina Fonseca, el director de producción, Juan José Dórame. Otro hombre importante en la lente es el joven Lorenzo Bastidas. Así es que pórtese usted muy bien. Continúe aquí con nosotros en Visión Política.